Somos alas que despiertan, somos viento en expansión, corazones que se elevan con propósito y pasión. Como mariposas libres, renacemos al cambiar y en un vuelo que ilumina, nuestro sueño va a avanzar. Movimiento Monarca, fuerza de transformación, nos distingue el trabajo y rendirse no es opción. Generalmente, cuando se habla de un diagnóstico médico, hay como esta expectativa de precisión absoluta. O sea, como en la ingeniería, digamos. Alguien se rompe un brazo, la radiografía muestra esa línea blanca y dentada y el médico simplemente señala y dice, bueno, ahí está el problema. Claro, es algo binario, muy limpio. Exacto. Pero al adentrarnos en el mundo de las enfermedades crónicas, esa máquina de rayos X como que deja de funcionar. Nos encontramos ante un panorama médico que es, la verdad, bastante turbio. Totalmente. Pasamos de las certezas rápidas a los tratamientos interminables. Sí. Y por eso en este análisis a fondo de hoy, miércoles 13 de mayo de 2026, vamos a desglosar el trabajo del Dr. Paul Clayton, específicamente en su revelador libro, Permita que su comida sea su medicamento. Un material fascinante, por cierto. Lo es. Y no nos vamos a quedar solo en la teoría. Vamos a analizar la documentación científica de dos formulaciones nutricionales específicas, Balance Oil Plus y Synobiotic Plus, que básicamente materializan de forma práctica las soluciones de las que habla el texto. Porque la idea central aquí es entender por qué, a pesar de toda la tecnología médica actual, las enfermedades degenerativas están, completamente fuera de control. Y cómo la respuesta podría estar escondida en nuestra biología celular. O sea, nuestra misión de hoy es que quienes nos escuchan descubran por qué el envejecimiento y las enfermedades no son sinónimos obligatorios, y cómo ciertas herramientas nutricionales pueden ser, digamos, un atajo para reprogramar nuestra edad biológica. Exactamente. El cambio de paradigma que propone el Dr. Clayton es fundamental. Históricamente, la medicina moderna se ha enfocado en intentar apagar los síntomas cuando la enfermedad ya ha destruido gran parte de los tejidos. Sí, o sea, llegar muy tarde al problema. Justo eso. Lo que propone este enfoque es entender y detener el mecanismo silencioso que causa ese deterioro en primer lugar. Bien, pues vamos a desglosar esto desde la base. Porque para entender la cura, primero tenemos que identificar al verdadero asesino silencioso detrás de casi todas estas llamadas enfermedades de la civilización. Ajá. Y en los textos médicos se menciona todo el tiempo la inflamación, pero aquí es donde suele haber mucha confusión, ¿no? Porque, a ver, si yo me corto un dedo mientras cocino, se inflama, se pone rojo y sé que eso es vital para curarme. Claro, esa es la inflamación aguda. Entonces, explícanos cuál es la diferencia real entre esa inflamación aguda, la buena, digamos, y la inflamación crónica que nos está destruyendo. Bueno, a ver, la inflamación aguda es nuestra primera línea de defensa biológica. Ante un corte anatómico o la invasión de una bacteria, el cuerpo envía un torrente de sangre y glóbulos blancos al área. Y ahí es cuando sientes el calor y la hinchazón. Exacto. Ese calor y dolor es literalmente un campo de batalla activo. Es un proceso violento, sí, pero de muy corta duración. Está diseñado para eliminar el daño y, lo más importante, apagarse. El peligro real, lo que llamamos inflamación crónica, ocurre cuando ese mismo proceso de emergencia jamás se apaga. Se queda encendido en el fondo. Se vuelve subclínico. Quien lo padece ni lo nota. No hay un enrojecimiento evidente en la piel, pero a nivel microscópico, esa alerta persiste durante años o incluso décadas. Déjame ver si puedo aterrizar esto con una analogía. La inflamación aguda sería como llamar a los bomberos para apagar un incendio en tu cocina. Entran a la casa, rompen una ventana si hace falta, apagan el fuego y se van. Problema resuelto. Muy buena imagen. Pero la inflamación crónica sería como si esos mismos bomberos decidieran quedarse a vivir en tu casa. Y no por unos días, sino durante 20 años. Y todos los días, sin falta, deciden romper las paredes y los muebles con sus hachas. Es una excelente forma de visualizarlo. Y fíjate que a nivel biológico, esas hachas tienen un nombre específico. Son unas enzimas llamadas metaloproteasas de matriz, o MMP.
Espera, esas siglas suenan muy técnicas. MMP. Sí, MMP. En un escenario de salud óptima, son súper útiles porque ayudan a limpiar los escombros celulares y remodelar el tejido. Pero cuando los bomberos se instalan de forma permanente, el cuerpo libera estas enzimas sin ningún control. Y el resultado es que las MMP literalmente empiezan a disolver la matriz extracelular. La matriz extracelular. Suena a algo sacado de una película de ciencia ficción. ¿Qué es exactamente? Digamos que es el mortero que mantiene unidos a los ladrillos de nuestro cuerpo. Es una malla tridimensional muy fina de microfibras, que incluye proteínas estructurales como el colágeno y la elastina. Ah, el andamiaje físico. Exacto. Es lo que mantiene a todas nuestras células en la orientación correcta. Si las enzimas MMP están siempre activas, destruyen esta malla mucho más rápido de lo que el cuerpo puede repararla. Y ahí es cuando aparecen los síntomas visibles del envejecimiento y la enfermedad. ¿Y si el andamiaje colapsa? La estructura entera falla. Supongo que por eso el cartílago de las articulaciones desaparece lentamente causando artritis. O porque la piel pierde su elasticidad y se llena de arrugas. Y no solo eso. Si llevamos esto a los vasos sanguíneos, las paredes arteriales se debilitan y se dañan, lo que eventualmente provoca problemas cardiovasculares fatales. O sea, es literalmente un fuego invisible que va consumiendo la estructura que nos mantiene de una sola pieza. ¡Qué locura! Y lo más alarmante es que este fuego está ardiendo en la gran mayoría de la población moderna, sin que se den cuenta hasta que llega un diagnóstico catastrófico. ¡Wow! Y si esta inflamación crónica es tan increíblemente destructiva, la pregunta lógica es si siempre hemos sufrido de ella como especie, o es solo parte del trato de ser humanos. Aquí es donde el análisis se pone realmente interesante, porque la historia nos demuestra que no. Así es. Las fuentes documentan un estudio fascinante sobre la Inglaterra de la época victoriana media, entre los años 1850 y 1870. Sí, el Dr. Clayton y la historiadora Judith Robotham analizaron los registros médicos y de salud pública de esa época en particular, y descubrieron una disparidad estadística asombrosa. A pesar de no tener medicina moderna, ni cirugías avanzadas, los victorianos tenían un 90% menos de enfermedades degenerativas. Un 90% es una barbaridad. Es abismal. Hablamos de una incidencia bajísima de cáncer, problemas cardíacos o demencia, comparado con las tasas actuales. A ver, aquí tengo que hacer de abogada del diablo, porque esta es la típica objeción que cualquiera haría. Siempre nos han enseñado que en el siglo XIX la gente moría súper joven. Seguramente los victorianos no tenían Alzheimer porque se morían a los 30 años y no llegaban a la vejez, ¿no? Esa es la creencia popular, pero los datos históricos detallados la refutan por completo. Es cierto que la esperanza de vida promedio al nacer era estadísticamente baja, pero por la altísima mortalidad infantil. Las infecciones diezmaban a los niños. Claro, no había vacunas ni condiciones higiénicas. Exacto. Pero los registros demuestran que si un ciudadano victoriano sobrevivía a los primeros 5 años de vida, su esperanza de vida adulta era sorprendentemente similar o hasta superior a la nuestra. Espera, ¿en serio? Sí. Los hombres de clase trabajadora vivían en promedio 3 años más que sus equivalentes en la actualidad. Alcanzaban los 70 u 80 años sin esa carga de enfermedades crónicas que hoy asumimos como una parte normal del envejecimiento. Pero analicemos el contexto. Vivían en el Londres victoriano, con niebla de carbón oscuro, fábricas sin ninguna ventilación, condiciones de trabajo extenuantes, falta de antibióticos. Deberían haber estado enfermísimos por la toxicidad ambiental. ¿Qué estaban haciendo diferente para resistir todo eso? El secreto radicaba en el combustible que le daban a su cuerpo. Consumían una dieta inmensamente densa en nutrientes. Al tener jornadas físicas exigentes, ingerían muchas más calorías que el humano moderno, pero provenían de alimentos integrales, no procesados. Comida real. Cero ultraprocesados. Ingerían hasta 10 veces más micronutrientes y fitonutrientes que hoy. Sus platos diarios estaban llenos de repollos, cebollas, raíces, cereales verdaderamente integrales y pescado, alimentos repletos de omega 3, polifenoles antioxidantes y betaglucanos. Y nosotros, por el contrario, hemos vaciado nuestra dieta de nutrientes y la llenamos de factores que encienden la inflamación. El material menciona compuestos como los AISH y los ALS,
que suenan a siglas inofensivas, pero son básicamente toxinas que creamos nosotros mismos en la cocina. El procesamiento moderno de los alimentos es el principal culpable. Los AGE, que significa productos finales de glicación avanzada, se forman cuando sometemos proteínas y azúcares a altas temperaturas. O sea, lo crujiente de unas papas fritas comerciales o la costra de una carne asada a la parrilla. Exactamente. Y por otro lado, los ALS se generan al calentar aceites vegetales a temperaturas de fritura. Cuando ingerimos estos compuestos, el cuerpo los identifica como daño, lo que dispara una respuesta altamente proinflamatoria. Y si a esto le sumamos el sedentarismo y la obesidad actual, Es la tormenta perfecta para destruir la matriz extracelular. De hecho, el tejido adiposo blanco incluso secreta sus propias hormonas inflamatorias. bueno, ya sabemos qué hacían bien en el siglo XIX y qué estamos haciendo tan mal nosotros. Pero quiero que llevemos este análisis a un nivel microscópico. ¿Cómo solucionamos este desastre directamente en nuestras células? Porque el texto de Clayton es muy enfático respecto a un desequilibrio lipídico brutal que define nuestra época. El problema crítico celular radica en la proporción entre dos ácidos grasos esenciales, el omega 6 y el omega 3. Simplificándolo mucho, el omega 6 proporciona los componentes que el cuerpo usa para crear moléculas proinflamatorias. Son necesarios para iniciar la defensa de la que hablábamos. Sí, y el omega 3 por su parte envía los mensajeros bioquímicos que ordenan apagar la inflamación y reparar el tejido. Históricamente, en la época victoriana, el consumo mantenía estos ácidos en una proporción de 1:1. Un empate técnico perfecto. La misma capacidad de encender el fuego que de apagarlo. La homeostasis perfecta, así es. Pero en el último siglo, hemos inundado nuestra comida con aceites vegetales refinados presentes en casi todo lo empaquetado. Esto ha disparado los niveles de omega 6 de forma absurda. El promedio actual en Europa es de 15:1 a favor del omega 6. Es altísimo. Y en Estados Unidos es más grave, llegando a proporciones de 25:1. Hemos forzado nuestras células a existir en un ambiente bioquímico puramente proinflamatorio. Y aquí es donde entra la primera solución documentada en las fuentes, la formulación de Balance Oil Plus. Y la verdad debo admitir algo. Al revisar los ingredientes hubo un detalle que me generó mucha confusión. Porque Balance Oil Plus contiene aceite de pescado silvestre que está repleto de omega 3, con sus siglas EPA, DHA y DPA. Las diferentes cadenas que nuestro cuerpo necesita. Ajá. Pero luego la fórmula añade una gran cantidad de aceite de oliva virgen extra de cosecha temprana, que aporta omega 9 y polifenoles. Mi primera reacción fue pensar, a ver, si el problema es la falta de omega 3 y el pescado lo tiene, ¿para qué diluir el suplemento con aceite de oliva? La química detrás de esa decisión es fascinante. El problema monumental que la industria de los suplementos ha ignorado por años es la extrema fragilidad de los ácidos grasos omega 3. La imagen mental. El omega 3 es vital, pero es súper delicado. Se oxida, se vuelve rancio y se descompone rapidísimo con el oxígeno. Los polifenoles del aceite de oliva son como los guardaespaldas VIP de este frágil omega 3. Me encanta esa analogía. Porque si alguien toma cápsulas de aceite de pescado convencional, es probable que esos lípidos se oxiden en el frasco o en el estómago mucho antes de llegar a los tejidos. Pero estos polifenoles, provenientes de aceitunas picuales españolas recolectadas antes de madurar, envuelven físicamente al omega 3. Lo protegen por completo. Exacto. Evitan que se eche a perder y lo escoltan de manera segura por todo el tracto digestivo y la sangre hasta que logran penetrar intactos en las membranas de las células. Y esa sinergia no es un accidente, es biomimetismo brillante. Los polifenoles imitan y reemplazan la protección antioxidante que el omega 3 tendría originalmente dentro del tejido del pez vivo. ¡Qué maravilla! Los datos clínicos son abrumadores. Esta combinación exacta de omega 3 marino, polifenoles de oliva y vitamina D3 permite a los usuarios reducir esa peligrosa proporción de 25:1 a niveles saludables por debajo de 3:1 en solo 120 días. ¡Increíble! Y esto no es una estimación. Está documentado por más de 600,000 pruebas de sangre independientes realizadas en laboratorios europeos. 500,000 de análisis demostrando que la estructura de las células está cambiando. Al reconstruir esa membrana, el cerebro procesa mejor, el corazón late con menos resistencia y el sistema inmunológico deja de recibir falsas alarmas.
Es un cambio sistémico. Bien, ya cubrimos la sangre y las células. Pero solucionar la inflamación ahí es solo la mitad de la batalla, ¿no? El otro gran campo minado está literalmente en nuestras entrañas. Entonces, ¿qué significa todo este caos inflamatorio para nuestro estómago y nuestra digestión en general? Bueno, ahí nos adentramos en el complejo mundo del microbioma intestinal. La dieta moderna nos ha llevado a un estado patológico que llamamos disbiosis. Al eliminar casi toda la fibra natural de los alimentos procesados, básicamente hemos matado de hambre a las poblaciones de bacterias beneficiosas del intestino grueso. Y cuando los microbios buenos mueren, ese espacio vacío supongo que se llena rápido de bacterias perjudiciales. Exactamente, específicamente cepas gram negativas, y estas bacterias traen un problema inflamatorio masivo. El texto menciona que estas bacterias gram negativas están recubiertas de unos compuestos llamados lipopolisacáridos. Suena muy técnico, pero para visualizarlo es básicamente como si estas bacterias dañinas llevaran puesta una armadura hecha de inflamación pura. Es una analogía anatómica perfecta. Las paredes celulares de estas bacterias están hechas de esas toxinas formidables. Cuando estas bacterias mueren en el intestino, liberan esa armadura tóxica. El tejido reacciona, inflamándose violentamente, y eso daña las uniones entre las células del colon. Lo que crea el famoso intestino permeable, ¿verdad? Sí, permitiendo que las toxinas se filtren directamente al torrente sanguíneo, desatando una inflamación en todo el cuerpo que afecta el metabolismo y hasta la barrera hematoencefálica del cerebro. Y la estrategia para combatir este caos interno, según el Dr. Clayton, es la formulación de Synbiotic Plus, que se describe como una mezcla calibrada de 8 fibras alimentarias diferentes. Hablamos de almidón resistente, betaglucanos de avena, inulina, fructo-oligosacáridos. Y al leer esto surge un cuestionamiento natural. Claro. Si a una persona le falta fibra, ¿por qué no simplemente ir a la farmacia y comprar el típico suplemento de fibra de un solo ingrediente que todo el mundo conoce? ¿Por qué la necesidad de combinar 8 tipos de fibras tan específicas? Esto plantea una pregunta importante. La respuesta requiere entender la longitud de nuestro sistema digestivo. El colon humano es muy extenso. Si consumes un suplemento básico con un solo tipo de fibra simple, las bacterias en la primera sección del colon la fermentarán y se la acabarán de inmediato. Ah, dejando la mayor parte del intestino completamente hambrienta. Justo eso. Al diseñar una mezcla con 8 fibras de diferentes longitudes moleculares, se garantiza que cada una fermente a una velocidad distinta. O sea, funciona como un sistema de liberación prolongada que viaja por todo el cuerpo. Exactamente. Asegura que las bacterias gram positivas, las beneficiosas, tengan una fuente constante de alimento a lo largo de todo el trayecto del colon. Y al digerir estas fibras complejas, las bacterias producen un compuesto extraordinario llamado ácido butírico. Que actúa como un extintor de incendios local. Apaga la inflamación del tejido, repara la permeabilidad de la pared celular e incluso tiene propiedades para destruir células malignas en el colon. Y además, cada fibra tiene roles secundarios. Los betaglucanos de avena equilibran el colesterol y los almidones resistentes evitan los picos bruscos de glucosa e insulina. Es como desplegar un escuadrón de reconstrucción donde cada miembro tiene una especialidad distinta. Y hablando de especialidades, hay otra variante de betaglucanos que el Dr. Clayton destaca con urgencia y que actúa directo sobre el sistema inmunológico innato, los betaglucanos 1,3,1,6. Es vital no confundirlos con los betaglucanos de la avena. Los 1,3,1,6 se extraen específicamente de paredes celulares de una levadura de panadería purificada. El contexto evolutivo aquí es clave. Históricamente, al consumir alimentos no procesados y tocar la tierra, ingeríamos estas levaduras naturales todo el tiempo. Ajá. Nuestro sistema inmunológico innato evolucionó utilizando estos compuestos como una señal de calibración para mantenerse alerta, pero siempre bajo control. Al modernizar y esterilizar nuestra comida, eliminamos esas señales. Esto tiene muchísimo sentido. Saber que el sistema inmunológico se vuelve paranoico simplemente porque esterilizamos nuestra comida y perdimos esa levadura, te cambia la perspectiva sobre las alergias. El sistema pierde su calibración, entra en pánico y ataca al polen inofensivo o a nuestras propias células sanas. Exactamente. Reintroducir estos betaglucanos 1,3, 1,6
Es como actualizar el software de nuestras células inmunitarias para que vuelvan a distinguir entre una amenaza real y una falsa alarma. Restaura la inteligencia inmunológica que perdimos. Totalmente. Y, bueno, ¿qué es lo que más le llama la atención a nuestra audiencia sobre esta profunda conexión entre el estómago y el resto del cuerpo? Porque es fascinante. Yo estoy segura de que a muchos les está volando la cabeza. Para ir cerrando esta profunda exploración, hagamos una recapitulación rápida del cuadro completo. El mensaje central que se extrae de todo esto es profundamente empoderador. Tenemos el control de nuestro envejecimiento biológico. Definitivamente. No somos víctimas de una lotería genética o del paso del tiempo. Al corregir esa peligrosa proporción de omega 6 a omega 3 con la ayuda de polifenoles protectores y al repoblar nuestro intestino con bacterias antiinflamatorias usando fibras complejas, estamos esencialmente hackeando nuestro cuerpo, replicando esa resistencia a las enfermedades que tenían los victorianos del siglo XIX. Es el paso definitivo de una medicina reactiva que solo enmascara el dolor a una prevención metabólica activa. Detenemos el desgaste del andamiaje celular desde la raíz. Y para despedir este análisis a fondo, dejamos para el final un dato escalofriante de las fuentes que no habíamos mencionado aún. Y si recordamos lo que hablábamos sobre el cerebro y cómo depende del omega 3 para construir membranas saludables, las implicaciones son brutales. Sí, lo son. Resulta que esta inflamación crónica y mala dieta no solo nos enferman físicamente, nos están haciendo literalmente menos inteligentes. Los datos sociológicos respaldan esto de forma dramática. Un estudio muy exhaustivo analizó los tiempos de reacción visual de los humanos desde el año 1884 hasta el 2004 y demostró una caída del 30% en nuestra velocidad de procesamiento neurológico. ¡Wow! ¿Una caída del 30%? Hoy somos 81.4 milisegundos más lentos para reaccionar a un estímulo visual. Y esa ralentización de la red neuronal, causada por membranas celulares rígidas e inflamadas, equivale a una pérdida promedio de 14 puntos de coeficiente intelectual en comparación con la agilidad mental de los victorianos. 14 puntos menos de IQ a nivel poblacional, simplemente por lo que decidimos poner en nuestro plato. Es una idea que da muchísimo en qué pensar, así que la próxima vez que nos sentemos a la mesa hay una reflexión ineludible. Con nuestra próxima comida, ¿estamos proporcionando las herramientas para proteger nuestro futuro celular o estamos retrocediendo en nuestra propia evolución intelectual? Invitamos a quienes nos acompañan a investigar más por su cuenta. Es cierto que la máquina de rayos X del hospital quizás no vea la inflamación crónica a tiempo, pero las decisiones nutricionales correctas sí tienen el poder absoluto de apagarla. Hasta la próxima exploración a fondo. Somos enfoque y pasión, nos distingue nuestro enfoque y también nuestra visión.